Mi ponencia va a ser sobre enfermedad mínima residual en cáncer colorectal y revisaremos tanto la evidencia como la utilidad clínica de Signatera como herramienta disruptiva. Una pequeña introducción para hacer un recordatorio de lo que es el DNA tumoral circulante. Como ya podéis saber, todas las células del organismo, las células normales, liberan fragmentos de ADN a la circulación por mecanismos de necrosis, de apoptosis, y esto es un fenómeno que sucede más pues cuando hay situaciones de estrés tisular, como pueden ser una cirugía, una infección, una inflamación, incluso el deporte excesivo. Del mismo modo, los tumores liberan ADN tumoral a la circulación y este ADN se puede diferenciar del ADN normal porque presenta mutaciones típicas de la carcinogénesis. De este modo, el ADN tumoral circulante, que además tiene una vida media muy corta, de unas pocas horas en la circulación, es un biomarcador dinámico que permite seguir la evolución del tumor en tiempo real. ¿Y qué es la enfermedad mínima residual? Pues bien, cuando nosotros tenemos un tumor macroscópico que sometemos a un tratamiento radical, generalmente una cirugía, el paciente queda libre de enfermedad macroscópica. Sin embargo, sabemos que un porcentaje de estos pacientes sí que tienen enfermedad molecular a nivel residual, o lo que llamamos enfermedad mínima residual, que va a ser responsable de recaídas en el futuro. Hasta la fecha no teníamos ninguna herramienta capaz de detectar a estos pacientes y usábamos pues, los tradicionales factores de riesgo clínicos que hemos usado para seleccionar pacientes que se beneficiaban, por ejemplo, de un tratamiento adyuvante. Ahora tenemos el ctDNA como herramienta para detectar a estos pacientes. Entonces, dentro de estos pacientes, hay pacientes que tienen una detección de ctDNA y que sabemos que tienen enfermedad molecular residual y, sin embargo, dentro de los pacientes con ctDNA negativo hay un porcentaje que son pacientes curados, pero hay otro pequeño porcentaje en los que sí que existe esta enfermedad molecular residual, pero que no es capaz de ser detectada por la técnica del ctDNA. ¿Por qué? Pues puede ser en un pequeño porcentaje porque son pacientes en los que el tumor no libera, no comparte esos fragmentos de ADN en la circulación, aunque la mayoría de las veces es porque la carga tumoral es tan bajita que la cantidad de ctDNA está por debajo del límite de detección, con lo cual esto se puede subsanar haciendo una monitorización seriada de este paciente, porque en cuanto que la carga tumoral se eleva un poco, ya es detectable por ctDNA y podemos identificar a estos pacientes a lo largo de la evolución. En resumen, se puede determinar si un paciente tiene enfermedad molecular residual o enfermedad mínima residual mediante la detección de ctDNA. Este ctDNA representa una porción mínima con respecto al ADN libre total, que como hemos dicho provenía también de células normales, y este ADN libre se incrementa en situaciones de estrés como puede ser la cirugía. Y esto es muy importante, es un factor a tener en cuenta para elegir el momento óptimo para realizar la extracción. Y es que si hacemos la extracción muy cerca después de la cirugía, podemos tener falsos negativos al quedar el ctDNA diluido en una cantidad elevada de DNA libre total. Además, existen dos técnicas principalmente para la detección de enfermedad mínima residual. La primera técnica es una técnica basada en la información del tumor, informada por tumor, como puede ser Signatera, y ahora hablaremos más de esto. Y existe otra técnica diferente que no tiene en cuenta el tumor ni sus mutaciones concretas y que simplemente utiliza el plasma, la sangre, para hacer análisis normalmente de mutaciones y de metilaciones en ctDNA para identificar a estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la técnica que utiliza Signatera? Pues es una técnica personalizada informada por el tumor. Lo que se hace es que en un fragmento del tumor que se ha extraído al paciente se hace una secuenciación y se identifican 16 mutaciones clonales específicas para ese mismo paciente. De este modo se diseña un primer personalizado y se obtiene plasma en el que se hace una secuenciación ultra profunda y se hace una PCR personalizada para esas 16 mutaciones que se han elegido específicamente para ese paciente. Esto lo que nos lleva es a conseguir una sensibilidad y una especificidad muy elevadas.
debido tanto a la secuenciación ultraprofunda como a que se descartan mediante este proceso mutaciones germinales y mutaciones relacionadas con la hematopoiesis clonal. Además, es una técnica que permite cuantificar la cantidad de enfermedad mínima residual y esto tiene mucho valor para el seguimiento, para la evolución. Y luego tiene otro factor importante que es que monitoriza mutaciones troncales, passenger, que no varían, que ya sabemos que no van a variar a lo largo de la evolución del tumor o de los tratamientos administrados. Además, Signatera tiene pues una importantísima validación en más de 3.000 pacientes, bueno, pues que hace que tenga una solidez científica realmente robusta, con evidencia, incluso cobertura Medicare para diferentes tipos tumorales, como pueden ser el cáncer colorectal, el cáncer de mama, el cáncer de vejiga, de ovario. También se usa para la monitorización de la respuesta a inmunoterapia en diversos tipos tumorales y también existe evidencia en cáncer de pulmón. La utilidad clínica de Signatera aplica a diferentes estadios de la enfermedad, desde la neoadyuvancia para evaluar la respuesta al tratamiento, como la principal, la más estudiada, que es la identificación en contexto de adyuvancia después de la cirugía de pacientes con alto riesgo de recaída, pero también de forma longitudinal durante el seguimiento. Sabemos que Signatera es capaz de detectar de forma temprana las recaídas, bastantes meses antes de que suceda la recaída radiológica. Y luego, en el contexto de la enfermedad avanzada, sabemos que esas variaciones en la cantidad de la carga tumoral nos puede predecir la respuesta a los tratamientos que apliquemos. Ya existe un consenso, una guía de recomendaciones de la ESMO para el uso del ctDNA y con respecto a la enfermedad mínima residual, reconoce que el estado de ctDNA tras la cirugía es el factor pronóstico más potente asociado a recaídas, mucho más potente que los factores clínicos clásicos que hemos estado utilizando hasta la fecha. Además, algo que ya sabemos es que la monitorización longitudinal incrementa la sensibilidad, puesto que estos falsos negativos iniciales a lo largo del seguimiento suben, elevan la carga tumoral y ya somos capaces de detectarlo, con lo cual si hacemos una monitorización longitudinal conseguiremos tener una sensibilidad cercana al 100%. Además, pues distingue en esta guía de recomendaciones distinguen entre las diferentes técnicas, entre la técnica informada por tumor y los paneles fijos, diagnósticos de tumor o basados solo en sangre. Remarca la preocupación por los falsos positivos, que son derivados principalmente de las mutaciones germinales y de las mutaciones relacionadas con la hematopoiesis clonal, que este es un problema que Signatera elimina por su característica de la técnica personalizada que utiliza. Y además pone en relevancia la importancia de la evidencia. Y es que no todos los test tienen la misma evidencia. Entonces, a continuación vamos a hablar del alto nivel de evidencia y la utilidad clínica que ha demostrado Signatera. Pasamos ya a hablar de cáncer colorectal y a día de hoy en cáncer colorectal Signatera tiene una fuerte evidencia fundamentalmente en el contexto de adyuvancia, para estratificar a los pacientes en cuanto a su riesgo de recaída, también durante el seguimiento para la detección temprana de recaídas y en enfermedad avanzada también para evaluar la respuesta al tratamiento, no solo en enfermedad avanzada, también como veremos a continuación incluso en adyuvancia. Luego, por otra parte, hay una indicación que me parece muy interesante mencionar, que es valorar la respuesta a neoadyuvancia, fundamentalmente en cáncer de recto. Y es que es un campo a explorar el posible papel que pueda tener Signatera en estos pacientes para estratificar el riesgo de recaída o para incorporar como una herramienta más para valorar la respuesta a la neoadyuvancia. Y en cuanto a la evidencia de Signatera en el contexto de adyuvancia en cáncer colorectal, voy a hablar de dos estudios grandes que son los más importantes y los más robustos que existen hasta la fecha en cuanto a enfermedad mínima residual. El estudio Circulate Japón es el estudio más grande que existe ahora mismo publicado prospectivo con respecto a enfermedad mínima residual en cáncer colorectal. Y a su vez comprende tres estudios. Un estudio observacional prospectivo, que es el estudio Galaxy, en el que pacientes con cáncer colorectal en estadio 2, 3 e incluso estadio 4 con enfermedad oligometastásica resecable
se les recoge una muestra de sangre preoperatoriamente, después en el punto landmark, que es alrededor del mes después de la cirugía, y a partir de ese momento cada 3 meses durante el seguimiento. De este estudio observacional se desprenden 2 ensayos clínicos randomizados, el estudio VEGA para pacientes con ctDNA postoperatorio negativo, que es un estudio en el que se randomiza el seguimiento frente a la quimioterapia, y el estudio ALTER, que es un ensayo clínico en pacientes con ctDNA postoperatorio positivo, que es un estudio que se randomiza en una escalada de quimioterapia. Voy a hablaros del estudio observacional Galaxy, que es un estudio que ya ha presentado resultados en diferentes puntos de seguimiento. En los primeros resultados con un seguimiento de 12 meses ya fueron realmente prometedores, fijando 2 conceptos clave. Por una parte, su gran valor pronóstico, y es que los pacientes con ctDNA positivo tenían una tasa de recaídas más supervivencia libre de enfermedad significativamente menor que los pacientes con ctDNA negativo. Además, el otro concepto importante es que el Signatera pudo predecir la respuesta al tratamiento. Y es que los pacientes que fueron ctDNA positivos se demostró un beneficio del uso de la quimioterapia adyuvante independientemente del estadio, mientras que los pacientes ctDNA negativos no presentaron beneficio en el uso de quimioterapia adyuvante. Estos resultados se consolidaron con un seguimiento mayor, con el seguimiento a 24 meses, en el que se muestran ya resultados de muchísimos pacientes y que se ve que en los pacientes con ctDNA negativo en el posoperatorio, la supervivencia libre de enfermedad a 24 meses alcanzó el 90% frente a un 33% en los pacientes ctDNA positivo, con una hazard ratio realmente significativa de 11,5. Además, también demostró que los pacientes con ctDNA positivo se beneficiaban significativamente del uso de quimioterapia adyuvante, mientras que los pacientes con ctDNA negativo no mostraron diferencias significativas en supervivencia libre de enfermedad, independientemente de que recibieran o no recibieran quimioterapia adyuvante. Además, la supervivencia libre de enfermedad mejoró en los pacientes en los que se consiguió negativizar o aclarar el ctDNA. De este modo, los pacientes que inicialmente eran positivos y que consiguieron negativizar el ctDNA, y esto con la quimioterapia se consiguió en un 68% de los pacientes, alcanzaron una supervivencia libre de enfermedad que se acercaba bastante a los pacientes que siempre fueron negativos. Y por el contrario, los pacientes negativos que durante el seguimiento positivizaron también empeoraron su supervivencia libre de enfermedad acercándose a los pacientes persistentemente positivos. De un diseño muy similar está el estudio Bespoke, que si el estudio Galaxy era en población japonesa, el estudio Bespoke es en población occidental y que es un estudio también observacional prospectivo en el que se incluyen más de 1000 pacientes y también se hace un seguimiento longitudinal con extracción de sangre para hacer Signatera antes de la cirugía en el punto landmark posoperatorio entre 2 y 6 semanas después de la cirugía y después de forma seriada durante el seguimiento. Se han presentado los resultados de un estudio interino en ASCO GI hace unos meses y lo más importante de este estudio es que replican los resultados del estudio Galaxy independientemente de que la población, las técnicas quirúrgicas o incluso las formas de adyuvancia sean diferentes. De este modo, en el estudio Bespoke se consolida el valor pronóstico de Signatera, observando una supervivencia libre de enfermedad del 91% en pacientes con ctDNA negativo después de la operación, frente a un 29% en pacientes con ctDNA positivo. Y también consolida el efecto predictivo de la respuesta al tratamiento, beneficiándose significativamente los pacientes ctDNA positivos con el uso de la quimioterapia adyuvante, no así los pacientes ctDNA negativo. Además, la eliminación sostenida del ctDNA se asoció con una supervivencia libre de enfermedad superior en comparación con la eliminación transitoria o nula. Y esto pone en evidencia la importancia de la monitorización longitudinal, puesto que sabemos que un paciente, si en las monitorizaciones seriadas permanece negativo
fijaos, tiene una tasa de recaídas prácticamente nula, mientras que los pacientes que en algún punto del seguimiento positivizan ese ctDNA, pues tienen una tasa de recaídas significativamente mayor. Y ahora brevemente voy a contaros pues algunos estudios que me parecen interesantes en poblaciones más seleccionadas. Por ejemplo, este estudio, el estudio Predator, que es un estudio prospectivo que incluye a 112 pacientes en el contexto de la enfermedad oligometastásica. Son pacientes con cáncer colorectal, con enfermedad oligometastásica, a los que se va a aplicar un tratamiento quirúrgico con intención curativa. Entonces, en este estudio se vio que el 54% de los pacientes fue ctDNA positivo después de esta intervención radical y que esto el ctDNA incidía significativamente tanto en la tasa de supervivencia libre de enfermedad como en la supervivencia global, que fue inferior en los pacientes ctDNA negativo. Y como dato importante, los pacientes con Signatera negativo después de esta actuación radical que no recibieron terapia sistémica presentaron a pesar de esto una supervivencia global del 100% a 50 meses de seguimiento. Es decir, que claramente te selecciona pacientes que tienen un pronóstico significativamente mejor. Por último, breves pinceladas de la evidencia que también es extrapolable a cáncer de recto, con un estudio más pequeño, pero que replica exactamente los resultados del valor del ctDNA después tanto de la cirugía como del tratamiento neoadyuvante. Y es que se demuestra que los pacientes con ctDNA positivo después de la neoadyuvancia o después de la cirugía tienen una tasa de recaídas pues, prácticamente del 100%. Comparado con un pronóstico mucho más favorable en pacientes con ctDNA negativo. Además, también en este estudio se vuelve a ver un beneficio claro de la adyuvancia en pacientes ctDNA positivos. En este caso, en la gráfica, vemos en rojo y en amarillo los pacientes ctDNA positivos. En la curva amarilla vemos los pacientes ctDNA positivos que recibieron quimioterapia adyuvante, frente a la curva roja, que son los pacientes ctDNA positivo que no recibieron quimioterapia adyuvante y que tuvieron un pronóstico significativamente peor. Sin embargo, en las curvas azul y verde vemos a los pacientes ctDNA negativos que no mostraron diferencias significativas independientemente de que recibieran o no recibieran quimioterapia en adyuvante. ¿Y qué nos espera? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues los siguientes pasos son validar esa utilidad clínica que ya hemos visto bastantes indicios bastante robustos en ensayos clínicos randomizados. Fundamentalmente nos esperan los resultados de 2 ensayos clínicos randomizados, el ALTER, que es en población con ctDNA positivo en el posoperatorio, probando una estrategia de escalada de quimioterapia, y el ensayo clínico VEGA, que es el ensayo clínico realizado en población ctDNA negativo, que lo que evalúa de forma randomizada es la desescalada de quimioterapia adyuvante en esta población. Además, también esperamos los resultados definitivos del estudio prospectivo observacional multicéntrico BESPOKE, que se hizo en población occidental y que estarán para septiembre de 2025 previsiblemente. Y no he dicho que los resultados del estudio ALTER se esperan para el verano de este año, que esperamos ansiosamente, y los del estudio VEGA tendremos que esperar un poquito más hasta 2026. Y hasta aquí ha sido todo.